Shevi Perashat Kitisa, año 5774. Vayomer Adonai Moshe, le dijo Hashem a Moshe, que tov lecha et hadevarim haele. Escribe para ti estas palabras que te estoy diciendo. Ki al pi hadevarim haele, porque en base a estas palabras, karati teja berit bet Israel, hice un pacto contigo, Moshe, y con el pueblo de Israel. O sea, Hashem le dice a Moshe, estate pendiente, quiero que escribas todas estas palabras que están sucediendo, que estamos viviendo y que están ocurriendo, ya que estas palabras de la Torah son un pacto entre nosotros y el pueblo de Israel. Aquí nos está insinuando algo Hashem Yitbaraj, porque mucha gente se pregunta, ¿qué tengo que yo leer la Torah? Lo que pasó en Egipto hace 2000 y pico, 3000 y pico, 4000 y pico años. ¿Qué me va a dar eso a mí? Esto ya es historia. Una historia hace tantos años. ¿Qué relevancia tiene en mi vida? ¿Qué eso no puede cambiar a mí mi vida? Por eso Hashem lo recalca. Estas palabras que están ocurriendo aquí van a ser una enseñanza para ustedes y para el resto de las generaciones del pueblo de Israel. Y así es que hasta el día de hoy consultamos nuestras dudas, nuestras preguntas, analizamos y estudiamos las mismas palabras que fueron dadas en el monte de Sinai, porque la Torah es eterna, y todas esas anécdotas que parecen historias, de ahí sacamos toda la base de la religión, la base de nuestra fe, el antídoto contra el galut, el exilio que estamos viviendo actualmente en Venezuela y en otros países. Todo eso lo agarramos ¿de dónde? De aquí, de estas palabras sagradas de este libro de la Torah. Pero la Torah te recalca que eso hay que escribirlo, que tov lecha. Y algo más dice, escríbelo para ti. Y más claro está escrito en Perashat Ha'azinu, Ve'ata kitvu lachem et divrei hashira azot, escriban para ustedes esto, apréndelo Jajamim. Hay una mitzvah, que cada Yehudí y Yehudí escriba para él toda la Torah, el Sefer Torah. Y si compró un Sefer Torah listo, no sirve. Tiene que escribirlo para él, dice la Gemara en Menachot. ¿Por qué? Compra uno listo, es lo mismo. Cuando uno escribe algo, se le graba más en la mente. Como había una vez una persona me estaba diciendo algo, le dije, ¿tú estás entendiendo lo que estás diciendo? Me dice, sí, por favor escríbelo. Escribe lo que estás diciendo. Se puso a escribir, en la mitad me dice, no, que tienes razón, está mal. Pero cuando uno habla, las palabras suben rápido y salen. Pero cuando hay que escribirlo, hay que sentarse, hay que ponerse a escribirlo, y de repente uno se da cuenta que no es así, que no es claro. Por eso digo yo, que hoy en día que la gente se la pasa escribiendo tanto, más que antes, todo por escrito, te mandan correos, esto, lo otro, escrito todo. Eso que mandan hoy en día tanto por escrito es bueno, porque cuando uno escribe algo, lo piensa antes. Eso es si en verdad uno lo piensa, porque hoy en día se escribe cualquier cosa. Pues la idea es que uno se asiente, que piense lo que escribe, y es diferente. Dice Hashem Yitbaraj, quiero que escribas la Torah. Cuando tú escribes la palabra de la Torah, se te queda grabada en la cabeza. Por eso cuando nosotros estudiamos, cuando estudié en mi juventud de la yeshiva, nuestros rabinos nos enseñaban, cada uno tiene que tener un cuaderno y escribir todo lo que escucha en el shiur. Y le decimos, pero rabino, ¿para qué hace falta escribir? Ya hay una grabación del shiur. Ya hay un libro que usted escribió, todo eso está escrito en el libro. ¿Para qué hay necesidad de escribir más? Nos enseñó el maestro, nos dijo, no nada más lo escriben para tenerlo en el futuro, sino lo escriben para que les entre, les penetre a los huesos, a la cabeza, que lo capten bien. Para eso es necesario, cuando uno lo transmite a través de la letra, tiene una fuerza muy fuerte. Una segunda cosa, dijeron Jajamim, otiyot mahkimot. Cuando uno lee algo de las palabras, de las letras, especialmente las letras sagradas de la Torah, cuando uno las lee,
Las otiot, las letras en sí, hacen a la persona ser más inteligente. Porque cuando uno lo lee, eso le hace pensarlo. La lectura te hace como analizar, pensar lo que estás escuchando, y esas palabras te van a entrar más fuerte a tu corazón. Eso es la importancia de tomar nota y escribir las cosas importantes que uno tiene durante su vida. Y una vez había un jajam grande que él decía: yo no tengo que escribir nada porque lo tengo todo en la memoria. No tengo que escribir ni una letra. Y nunca escribía nada. Y tenía todos los shiur que tenía que dar grabados en la memoria, sin tener que escribir nada. Y tenía un círculo, 7 años de shiurim que daba, todos los 7 años en la cabeza. Una computadora. ¿Qué pasó? Llegó a su vejez y le vino una enfermedad que se llama Alzheimer. Cuando se dio cuenta que se está empezando a olvidar, quiso escribirlo. Ya era tarde. Ya era tarde. Pudo escribir algunas hojitas y ya la mente ya no le daba para escribir. Por eso la persona debe no confiar en qué, en la memoria. Escribir. Cuando lo pones claro, lo escribes, lo tienes bien definido, esas cosas se te van a quedar grabadas en tu corazón. Por eso es importante cuando ustedes escuchan un shiur de Torah que les interesa, que les llegó al corazón, un mensaje que les entró, escríbanlo en una hojita. Poquito a poco van a acumular hojitas y van a tener un cuaderno. Ese cuaderno, en un momento de la vida, uno lo puede repasar, repetir, volver a leer. Y esas cosas van a volver a renovarse en el corazón de la persona como en el momento que las escuchó. Por eso la Torah recalca, la Torah tiene que ser dichtav, escrita. Aquí habla, como explica la Gemara en Gittin Daf Samech, sobre la Torah escrita. Porque hay una parte de la Torah que es oral. Porque Hashem nos dio ojos y oídos. Hay que aprovecharlos todos. Los ojos para ver y los oídos para escuchar. En la Torah tiene su parte escrita, que es la que vimos ahorita, y tiene su parte oral. Pero dice que estas palabras, Hashem pactó un pacto con nosotros a través de esta Torah. Porque la Torah que nos dio en el monte de Sinai no fue un simple regalo. Aquí hay un pacto. Y cuando hay un pacto, hay como un acuerdo. Si tú cumples eso, yo cumplo mi parte. Si tú no cumples tu parte, yo no cumplo mi parte. Un pacto es un pacto para ambos lados. Y por eso el pacto tiene ese carácter de fuerza, que la Torah no es un simple regalito, es un pacto con el pueblo de Israel. Vayisham im Hashem. Estuve ahí con Dios, nos cuenta Moshe Rabenu, 40 yom ve 40 laila. Corrido, 40 días y 40 noches. Lehem lo achal, pan no comió, umaim no shatá, y agua no bebió. Vaichtov al Lujot, ¿y qué hizo ahí esos 40 días? Escribió sobre las tablas de la ley, en Dibrea Perito, las segundas tablas, las palabras del pacto, Aseret Hadevarim, los 10 mandamientos que todos conocemos. O sea que esos 10 mandamientos fueron un fruto de escritura, 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tarda para escribir 10 mandamientos en una piedra? 40 días y 40 noches. Puede escribirlo en 3 días y bajar. Y más aún que está en los Shamaim, Hayad Hashem Tiktzar, la mano de Hashem es cortar. Hashem necesita 40 días dejarlo en ta'anita a la persona. Yo quiero que ustedes prueben cómo se siente terminando el ayuno de Tisha B'Av o terminando un ayuno de Kippur. Imagínense ustedes ese ayuno de Kippur 2 días seguidos. ¿Cómo se sienten? Ponlo, ¿sabes qué? 3 días. No puedo, imposible. ¿Para qué hacer eso a Moshe? 40 días y 40 noches dejar la Torah arriba en Shamayim. Hashem no puede transmitirle todo en un disco, metérselo en la cabeza, listo. Es difícil para Hashem. Si se puede transmitir toda la Torah en 40 días y 40 noches,
¿no se puede transmitir en 3 días también? ¿O en un día? ¿Qué es el trabajo? Nosotros decimos en la Gemara, en el Pasuk, la mano de Hashem no tiene fin, puede hacer lo que sea. Aquí hay algo, señores, hay muchas explicaciones sobre esto. Una de las explicaciones es para enseñarnos que la Torah debe hacerse como a través de esfuerzo de 40 días. Eso no es un milagro que uno se aprende la Torah. Hay que estudiar, repasar y volver a repasar y volver a repasar hasta que se aprende. Pues no creas que esto es un milagro, que vas a venir a un rabino y te va a hacer un Mishneh Berach, una bendición, y vas a aprenderte toda la Torah. Eso no existe. Eso no existe. Para aprender qué hay que hacer, trabajar, esforzarse, y después Hashem te va a traer Siatad Ishmaya. Dios te va a mandar y te va a ayudar para que lo aprendas. Pero tú debes hacer ese esfuerzo de aprender. Esa es una de las explicaciones. Pero este año quiero darle una explicación nueva, novedosa, que para la persona, a Moshe Rabbeinu, no estudió la Torah como nosotros. Cuando Moshe estudió la Torah, esos 40 días, dice nuestro Jajamim, se le quedó grabada en la cabeza, de manera que por 120 años no se le volvió a olvidar. Nunca se le olvidó ni una palabra, ni una letra. ¿Cómo tú haces para poder meter a la persona algo en la cabeza tan profundo que después de toda una vida no se lo olvide nunca? ¿Quieren que les diga algo? La persona se olvida tanto las cosas. Incluso si le dice a la persona, recuérdate el teléfono de la casa de tu papá cuando era niño. Muchas personas ya no lo recuerdan. Se lo olvidó. O recuérdate una dirección que uno vivió ahí 5 años. Y a veces uno se lo puede olvidar después de muchos años. Datos básicos. Hace un momento le pregunté a un señor mayor, ¿cómo se llamaba tu abuelo? No se acordaba. Pues señor, es tu abuelo. Sí, que se me olvidó. Y no tiene ninguna enfermedad. Simplemente, tantos años no lo recordó, tantos años no dijo nada de él, falleció hace muchos años, al Señor se lo olvidó. ¿Cómo hace Moshe? Para no olvidar ningún detalle de toda la Torah completa, ninguna letra, y dice que lo tenía tan bien grabado que incluso sin repasar, no se le olvidaba la Torah. ¿Saben cómo es? Yo no les digo que recuerden la Torah como Moshe, pero por lo menos que tengamos más memoria con la Torah. Cuanto uno está más amarrado y más dependiente y más apegado a las cosas mundanas y a los deseos mundanos de este mundo, le cuesta más memorizar la Torah. Cuando yo veo a una persona que su cabeza está en ¿qué? En las cosas de la Olam de, pues le cuesta estudiar la Torah. A mí me dijeron en una yeshiva un muchacho, ¿qué pasó? Durante toda una semana, dice el moré, no sabe qué le pasó, no está estudiando el muchacho bien. Bajó su estudio, su calidad, su nivel. Preguntando un poquito qué pasó, justo hace una semana le regalaron un celular nuevo. Ya la cabeza ya está... Pero es la misma hora que está estudiando en la yeshiva, los mismos horarios. De las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la misma hora. Y entonces el celular lo usa en otro horario. Entonces, ¿cómo es eso? Ya la cabeza, el deseo de él por aprenderse cada botón del celular para qué sirve y cada aplicación para qué se utiliza, le sacó la cabeza de la aplicación de la Torah para qué sirve. Es así, uno no puede estar en todo. En algo está más que en otras cosas. Entonces, si tú quieres que la Torah se le penetre a Moshe adentro de la cabeza, lo más profundo, desconéctalo de este mundo, pero no un minuto. Un minuto todavía uno no. 40 días desconéctalo de este mundo. Ahí sí se le va a quedar esa Torah, pero bien grabada, de manera que no se le va a olvidar nunca la vida. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, venimos a un shiur de Torah
Y durante el shiur, estamos escuchando el shiur y aprovechamos, en la mitad del shiur, responder un mensaje a la señora que todo está bien, que llegué vivo a la sinagoga. Porque hay algunos que siempre tienen que escribir eso: mira, estoy bien, llegué a la sinagoga, salí a la sinagoga. Yo creo que es más fácil que se ponga un GPS y la esposa ve dónde está, para no tener que estar todo el día escribiéndole. Pero entonces, después responderle a un cliente que le preguntó por el precio de tal mercancía, yo escucho cada palabra del shiur, te va a decir. No se me va una palabra. Pregúntame, te lo digo todo. Es verdad. Tú puedes repetir todo el shiur, pero vas a ver que en 24 horas se te va a olvidar también todo. ¿Por qué? Porque te entró a la cabeza, pero te entró de segundas. Porque estabas con el celular y con esta. Tenías las dos a la vez. Si hubieras tenido nada más la Torah, a lo mejor te dura en la cabeza un mes o 2 meses. Y si hubieras venido después de una siesta de 3 horas, como me dijo uno que hoy durmió 3 horas una siesta para ver el shiur, te aseguro que ese shiur no se te olvida por lo menos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque le pusiste más entusiasmo, más cabeza, más interés en aprendértelo. Por eso yo siempre le felicito aquí a mi cajal. ¿Por qué le felicito a mi cajal? Porque estoy aquí 15 años y no puedo repetir un shiur. Como repita un shiur, se me levanta uno, eso ya lo dijo. No me dejan. ¿Por qué lo felicito? Porque eso demuestra el interés de escuchar la Torah. Porque cuando uno más interés tiene, más concentración pone, eso es importante para él. Cuanto más importancia le das, pues más grabado se te va a quedar en la cabeza y menos chance que se te olvide. Y esa es la manera cómo poder aprender a Torah, que se te meta más en la cabeza. Porque hay algunos que me preguntan: a mí se me olvida todo. Todo depende del interés que le dediques. Algo que para ti es sumamente importante no se te va a olvidar. Una persona le dijo al doctor: mira, tienes un problema muy delicado de salud, tienes que tomar cada noche esta pastilla. Si no la tomas, no te garantizo que al día siguiente te levantes. A ver que se lo olvide. A ver que se lo olvide una noche. Pues todo se nos olvida a nosotros. Sí, todo se nos olvida menos eso. Tú vas a ver que va a irse de viaje, lo primero que pone en su maletín de mano, o no en el maletín de mano, en el bolsillo, esa pastilla. ¿Por qué en el bolsillo? Porque no se va a tomar el riesgo que le roben el maletín de mano. Porque no tiene eso, no puede esa pastilla. Si tú pones la Torah así de primera importancia en tu vida, no se te va a olvidar nunca. Por eso cuando uno sube después de 120 años al Shamayim, Hashem Yitbaraj le pregunta: Kabata itim la Torah. Dedicaste tu tiempo para la Torah, fijaste un tiempo para la Torah. ¿Qué significa fijaste? Le diste ese carácter de importancia, le diste esa mala, ese nivel de no olvidártelo, de grabártelo fuerte. Eso es sumamente importante en nuestras vidas. Nosotros venimos muchas veces a escuchar el shiur, muchas veces venimos a estudiar Torah, pero puede cambiar mucho si venimos con más preparación, con más mentalización, con más concentración. Eso ayuda muchísimo, se aprovecha y se gana ese estudio, el doble o el triple o el cuatriple de lo que lo estudiaste. Como dice el Perek, Halomé Diele Nemautome, el que estudia joven, ¿a qué se parece? A un papel limpio, blanco, escrito con algo claro. ¿Por qué? Porque él, eso es lo que tiene en su cabeza. Kiem Hayenu Veorech Yamenu. Eso no se lo va a olvidar nunca. Y así es la prioridad de la importancia del estudio de la Torah. Y por eso Moshe, 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber, se desconectó por completo del Olam Hazé. Ya se convirtió en un ángel. Ya no le interesaba nada del Olam Hazé. ¿Qué es lo que está haciendo? La Torah. Ese va a volver con la Torah grabada en sus huesos. Vaiveredet Moshe Mehar Sinai. Fue cuando bajó Moshe del monte de Sinai. ¿Y qué pasó? Ushneluchot ha'edut biyad Moshe, con las 2 tablas de la ley en la mano de Moshe Rabbenu. Berritó mirar cuando bajó de la montaña. Y Moshe lo yadá, Moshe no se dio cuenta. Kikaran orbanam bedaberoito. No se dio cuenta que la piel de su cara estaba alumbrando cuando Hashem habló con Moshe.
O sea, a partir del momento que Hashem habló con Moshe, su cara empezaba a alumbrar. Entre paréntesis, te voy a explicar algo interesante, un error que salió de este pasuk. Ustedes van a ver en algunos Humash, como ustedes saben, la primera página del Humash, van a ver un dibujo de un señor con las tablas de la ley y dos cuernos en la cabeza. Así dibujaban antes, como dos cuernos así en la cabeza. Y en los dibujos antiguos de los Goyim dibujaban a Moshe Rabbeinu con dos cuernos. Y nadie sabe, oye, Moshe Rabbeinu con cuernos, ¿era un toro o era un señor? ¿Por qué le pusieron los cuernos? Era por un error que les pasó cuando leyeron este pasuk los Goyim, los católicos. Cuando leyeron este versículo, la palabra Karán se puede interpretar como cuerno, como Keren, y se puede interpretar como un rayo de luz. Pero como Keren Or, pero lo más usual, lo más habitual es un cuerno. Entonces cuando ellos leyeron esto y dijeron, Moshe no se dio cuenta que Karán Or Panal, que le salieron cuernos. Entonces empezaron a interpretarlo que a Moshe le asomaron cuernos, le salieron cuernos. Pero no es eso, Haz de Shalom, que a Moshe Rabbeinu le salgan cuernos, Barminan. Lo que le salió a Moshe Rabbeinu es que luz, le salieron rayos de luz de su cara. Y Moshe mismo no se dio cuenta que se alumbró la cara. Pregunta al Hatam Sofer, ¿cómo es posible que un hombre que su cara alumbra como un sol y no se da cuenta que su cara está alumbrando? ¿Cómo es posible? Te metes en una casa y ves todo alumbrado, ¿no te das cuenta que estás alumbrando? Responde el Hatam Sofer, cuando Moshe estaba con las tablas de la ley, estaba seguro que la luz, ¿de dónde viene? De las tablas de la ley. Cuando dejó las tablas en el Aarón y tapó el Aarón con el caporet, sigue alumbrando. Se dio cuenta entonces que la luz no era de las tablas, era de él. Dice el Hatam Sofer, ¿hasta dónde puede llegar una persona que su luz alumbre a las tablas de la ley mismas? Miren lo que puede ser una persona. Por eso dice la Gemara, el hombre puede llegar a ser más que el físico. Si las tablas de la ley tienen esa kedushá, un hombre sagrado puede llegar a ser más que unas tablas, porque es una persona. Es una neshama. Una neshama puede llegar a niveles muy grandes. Y muchas veces nosotros menospreciamos lo que podemos lograr hacer en nuestras vidas. Hay muchos que dicen, ay, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a salir de mí? ¿Qué valgo yo? Ma'anu, umahayenu, marruhenu, no somos nada. Es verdad. Es verdad, hay que ser anab. Pero hay que tener cuidado, que esa anabá no te quite la fuerza, no te quite las ganas, no te quite el esmero por cumplir la Torah y las mitzvot. Porque a veces la persona dice, yo puedo hacer un colegio judío, yo puedo abrir una yeshiva, yo puedo escribir un libro de Torah, ya no soy nadie. Y cuando uno lo hace, de repente se da cuenta que él sí puede. Por eso dice el Hatam Sofer, la persona debe saber las fuerzas que Hashem le dio dentro de la persona. Y cada uno y uno de nosotros puede llegar a niveles grandísimos y muy elevados en la Torah las mitzvot, si aprovecha esa fuerza que tiene adentro y no piensa que él nunca va a hacer nada y nunca sabe hacer nada. Y ese bajo autoestima muchas veces no es anabá, es yeush. Hay diferencia entre anabá y yeush. Anabá es humildad y yeush es decepción. Que él no confía en él mismo, perdió la confianza en él mismo, perdió la autoestima en él mismo. Eso no es anabá. Eso es un problema de salud. Eso es una cosa que tiene que mejorar. Uno tiene que confiar en la fuerza que le dio Hashem. Cada uno y uno de nosotros que estamos aquí y los que no estamos, tenemos esa neshama, esa alma recibido por Hashem y Baraj. Hay que saber aprovecharlo, hay que saber explotarlo y utilizarlo. Y de repente uno se da cuenta de cosas que no se imaginaba en la vida que él podía hacerlas,
que él podía ser así, que él podía llegar a eso. Y así nos cuenta, yo les cuento siempre esta anécdota, que tiene un musar tremendo. Había una vez en Netziv y Volozhin, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, cuando escribió su libro de Netziv y Volozhin, les contó a los alumnos y les dijo: señores, escuchen, había una vez un niño que fue a la escuela y se portó mal en la escuela. ¿Y qué hizo el moré? Lo expulsó. Segundo día se portó mal, lo expulsó. Tercera vez se portó mal, tercera vez lo expulsó en un mes. Y le dijo el moré: cuidado, que la cuarta ya no vuelves, búsquete otro colegio. Y era el único colegio judío en la aldea. Entonces, la cuarta, ¿usted qué cree que hizo? Se portó mal otra vez. ¿Qué hizo el moré? Llamó a los padres, llamó a todos y dijo: mire, se acabó. Él molesta a los demás, no quiere estudiar, que se vaya a trabajar, a hacer otra cosa, aquí no hay espacio para él. Entonces el padre lo llevó a la casa, dijo en la noche a hablar con su mujer, a ver qué vamos a hacer con él. En la noche el niño estaba en la cama y los padres, hablando entre ellos, le dice el padre a la madre: ¿qué vamos a hacer con él? Mira, tengo una idea muy buena. Abajo hay un zapatero. El zapatero puso un aviso, un papelito en la entrada: estamos buscando un ayudante para que ayude a llevar los zapatos a las casas de la gente y a recoger los zapatos y eso. Como este muchacho no apresta para los estudios, vamos a ponerlo para que por lo menos tenga una parnasá, por lo menos haga algo en la vida. En eso que va a estar todo el día con el zapatero, va a aprender, y cuando sea grande va a ser un buen zapatero. Resulta que ¿qué pasó? ¿Quién escuchó eso? El niño. Se sintió tan humillado y dijo: ¿hasta tanto llegué yo? Se paró de la cama y dijo: no, papá, un chance más. Ya pasaste el último, ya era el cuarto. Papá, por favor. No depende de mí, depende del moré. Si el moré te quiere dejar entrar, entra. Le insistió al moré y el moré le dijo: bueno, ¿sabes qué? Como tanto insistes, último chance. Último chance, se metió. ¿Quién salió de ese niño? El Netziv y Volozhin, el Rosh Yeshiva, la yeshiva más grande de los Ashkenazim en esa época. Y cuando él le dijo a sus alumnos: miren el potencial que tenemos. Yo podía ser un zapatero toda mi vida. Y llegaba a los Shamaim y Dios me dice: señor zapatero, ¿por qué no abriste una yeshiva con 300 muchachos y escribiste 20 libros de Torah? ¿Yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿A mí me lo están exigiendo? Sí, tú tenías ese potencial. No puede ser. Yo fui un zapatero toda mi vida. Para que vean la fuerza que cada uno tiene adentro. Lo que pasa es que nosotros mismos no lo creemos que lo podemos hacer. Uno mismo no confía en uno mismo. Uno no confía que uno puede estudiar Torah y que puede aprender. Uno no confía que si tiene una mañana libre, porque hay una marcha, o porque hay lo que sea, puede sentarse en la yeshiva a estudiar esa mañana, en vez de quedarse a ver shtuyot por internet o lo que sea. No lo creemos que lo podemos hacer. No creemos que tenemos ese poder. Pero pruébalo y vas a ver que puedes. Hay una mañana libre, hay una tarde libre. No la desprecies, no la botes, aprovéchala. Métete a la yeshiva un día, ¿qué pasó? Aprende, escucha, por lo menos vas a salir con conocimiento, con sabiduría, con jochma. Hazlo en la mano. Y eso es muy importante, señores, saber este asunto. ¿Y qué significa esa luz que Moshe Rabenu alumbraba? Dicen los hajamim, su cara de Moshe alumbraba. ¿Por qué alumbraba? Subió al cielo y bajó alumbrando. Parecía un sol su cara. Era tan fuerte. Vayar a Aarón de Jovené Israel el Moshe. Y vio a Aarón y todo el pueblo de Israel Moshe. Veiné carano orpanado. Vieron que la piel de su cara alumbraba. Vayireú Bikershet Elav. Les dio miedo a la gente acercarse a él. Ya no era un humano normal. Era una cosa rara, nunca vista. ¿Qué tenía que hacer Moshe para poder hablar con el pueblo de Israel? Vamos a ver a continuación. Se tenía que poner una máscara con 2 huequitos en los ojos. Y en la nariz y en la boca. ¿Para qué? Para que la gente no se espante y le pueda ver la cara. Y cuando iba a hablar con Hashem Baraj, se quitaba la máscara.
Así que yo le digo a esos dibujantes, si quieren dibujar la cara de Moshe, la dibujen con una máscara. Porque Moshe caminó a partir de ese momento. Todos los 40 años del desierto, con una máscara. No se le podía ver la cara a Moshe, únicamente una máscara. ¿Por qué tenía la máscara? Por la luz que tenía en la cara. ¿Y de dónde sacó esa luz? ¿De dónde sacó esa jochma? Todo únicamente de la Torah. Hashem quería mostrarle a las personas, quería dar un mensaje al mundo. Señores, este libro que ven aquí, este libro que estamos estudiando, el poder y el potencial que tiene, te puede transformar tu cara, que tu cara alumbre. Cuando la cara de uno alumbra, ¿qué significa? Demuestra que está positivo, que está samea, que tiene emuná, que tiene fe. Se los digo, porque estamos en días que hay un poco revuelto aquí en Venezuela, que hay un poco de dudas en los corazones de las personas. Hay un poco de las personas que tienen temores. Pero hay que saber una cosa: uno puede pasar los peores momentos si tiene esa fe, esa luz de la Torah alumbrándole la cara. Dice Hashem Yitbaraj, no se asusta, no tiene miedo, y tiene la fuerza y el poder y la jochma, la sabiduría, para saber cómo pasarlos con simjá, con tranquilidad, con fe, con emuná. Porque estos momentos hay que saber pasarlos con mucha fe, con mucha emuná en Hashem Yitbaraj, y saber el dicho que lo dije la semana pasada: todo lo que hace Hashem es para bien y será para bien. Amén. Que